Ojo, pues porque sí, vimos otro 0-0, aunque no fue tan espantoso como el de ayer en donde había una carencia notable de ideas. No, en este partido sí había intenciones de ganar de un equipo y del otro, sobre todo el Independiente Medellín, que era el local en la taquilla, era el que en teoría tenía la obligación, pero no cumplió. ¿Por qué? Porque es un mal endémico del poderoso de la montaña, llegar unas 6 o 7 veces y no convertir ni un jodido gol. Y este es un problema que debe corregir sí o sí, porque vean, ya van 2 partidos en los cuadrangulares y no ha podido convertir el Independiente Medellín, mientras que Atlético Nacional aquí tenía la sartén por el mango, como ya había ganado el primer cotejo y en este duelo no tenía la obligación per se, sí es un clásico, pero no tenía la obligación per se debido a que la taquilla era del poderoso de la montaña de Mariaume, pues entonces Nacional como que por momentos regulaba, por momentos aceleraba, por momentos intentaba atacar esos típicos espacios que sea el Independiente Medellín, por instantes le salía, en otros no tanto, y el verde paisa a mí se me hace que careció de ambición, debió haber metido antes a Rengifo, el partido lo pudo haber ganado, pero tampoco es que se vaya como tan triste después de este cotejo, distinto al Independiente Medellín, que ve como su rival de patio ya llega a 4 puntos, mientras que el poderoso se queda en 1. Y sí, el punto invisible es del poderoso, pero ojo que el punto invisible funciona a la medida en la que empaten los equipos, y aquí por el momento no hay empate. Y el Independiente Medellín no tiene volumen ofensivo con concreción, porque claro, puede generar, puede crear las jugadas, pero si no concreta, pues nos quedamos netamente en la teoría. En este partido tuvo diversas opciones, me acuerdo el tiro de Harlan, me acuerdo incluso cuando ingresó Fidrisevski, un cabezazo peligroso, me acuerdo una cerquita ahí al palo de Ospina cuando ya estaba terminando el partido. O sea, llegó el Medellín, pero, en eso se quedó el poderoso de la montaña, en intenciones, en insinuaciones, pero en pocas realidades. Y Atlético Nacional, como mencioné hace un instante, pienso que pudo haber puesto el pie en el acelerador tiempo antes. Lo que pasa es que este partido por momentos lo reguló y por momentos midió la intención del poderoso de la montaña, que no fue tan incisiva, sobre todo en el segundo tiempo, debido yo creo a malas decisiones del técnico, porque si bien es verdad que Harlan Barrera en muchas oportunidades se encierra, se pierde, cuando llega y aparece algún pase se inventa, algún disparo hace, llegaron y lo sacaron a él y también a Leider Berrío, y ahí perdió volumen ofensivo el poderoso. Entonces lo que estaba generando, que no era tampoco tan concreto, pues empezó a diluir conforme pasaron los minutos finales en el partido. Porque claro, uno podría pensar, metió a Fidrisevski, va a tener mayor poder ahí en el área. Sí, pero al mismo tiempo sacó a Harlan. Entonces, uno se queda reflexionando como, ¿qué onda? Lo mismo con Leider Berrío. Ah, ok, es para que no se quiten espacio, pero llegó y metió a Serna. Entonces, no, como que el Medellín terminó descuadernado y Atlético Nacional tardó muchas modificaciones que hubieran potenciado la ofensividad del rival. Al final yo creo que el poderoso se va reflexivo, se va pensativo, se va en cierta medida consternado y preocupado debido a lo que les mencioné. 2 fechas, apenas un punto, ni un solo gol convertido. Mientras que Atlético Nacional ahí va, regulado, a su fuerza. El partido estuvo más cerca de perderlo por momentos, incluso David Ospina se erigió en instantes como la figura del duelo, pero fue como en un lapso. Tampoco es que lo sufrió todo el cotejo, no eran arreones, eran chispazos, eran momentos del poderoso, pero no le alcanzó para ganarle a Atlético Nacional. Y aquí tomo la palabra de alguien que había escrito el día que yo hablé en las predicciones de cara a esta fecha 2, que decía como: es muy probable, es muy posible que sea un empate en el Clásico Paisa, porque a excepción del 5-2 que vimos hace poco de Atlético Nacional, estos equipos no se sacan muchas ventajas, aunque yo sí esperaba que si se daba un empate, pues que fuera con goles, no 0-0. Claro que no fue un 0-0 espantoso, no, como el de ayer, no, como les decía al principio, en ese partido la creatividad brilló por su ausencia. Aquí hubo más entretención, sobre todo desde el marco, convivieron las dos hinchadas como se pudo, aunque empezaron a lanzar cosas cuando iban a patear el tiro de esquina. Tampoco se puede pedir perfección, porque creo que es imposible aquí en cuanto a las hinchadas en Colombia, pero al menos están las dos al mismo tiempo en el estadio. Entonces desde el marco ya prometió más. En el fútbol algo como que insinuaba que se iba a dar, pero como bien dijo Eduardo Luis,
Partido mágico, nada por aquí, nada por allá. Revisemos las formaciones que ya saben que son traídas a ustedes gracias a nuestros amigos de SofaScore. SofaScore, la mejor aplicación de fútbol, la pueden descargar si le dan clic al link que está en la descripción y también en el comentario fijado. Pues obviamente también la pueden descargar si escanean el código QR que ya mismo les aparece aquí en pantalla. Si están viendo este video desde la televisión, desde la PC o desde la tablet, entonces llegan y escanean este código QR. SofaScore, que es una aplicación óptima para encontrar las estadísticas de cada futbolista, de cada equipo, historiales, partidos que se vienen, absolutamente todo lo encuentran en la mejor aplicación de fútbol mundial. SofaScore, ya saben, la descargan y la gozan. Muy bien, revisemos los niveles. Yo creo que en el lado Atlético Nacional hay dos destacados, uno David Ospina cuando el Medellín estaba empujando fuertemente y el otro Campuzano que trae una regularidad interesante en el verde paisa, no solo de estos últimos cotejos, sino ya de largo aliento. David Ospina en cuanto a las salvadas estuvo muy atento. Revisamos por aquí, dice que en total 8 salvadas, 3 dentro del área. Hubo una muy importante que llega y le saca así el disparo a Harlan, que queda el rebote y me parece que es Leider Berrío el que no alcanza, o León Muñiz, es que siempre los confundo a ellos, pero me parece que era Leider Berrío el que no alcanza ya a disparar en segunda instancia y terminas como metiendo un centro. En general lo vi muy atento, lo vi muy vivo, incluso pelotas largas que eran para delanteros del Medellín, él salía y las cortaba, lo vi bien en este cotejo a David Ospina. Por el lado Andrés Felipe Román, a veces intentó el tándem pero no resultó. Marín Inestrosa lo vi muy sobre revolucionado. Marlos Moreno no entiende las cosas del fútbol, ¿no? Porque Marlos Moreno también, que había jugado en ese duelo contra el América de Cali y en este partido contra el Independiente Medellín, luces y sombras, por momentos sí, en otros instantes no. Mientras que lo mejor de Atlético Nacional, yo diría que fue el mediocampo, quite y entrega, Mateo Uribe, algún cabezazo también peligroso en el área del Medellín. Campuzano en cuanto al quite y entrega funcionó bastante. Hay polémicas en este partido, yo creo que tranquilamente el árbitro le puede haber echado uno a Atlético Nacional y uno al Independiente Medellín. Se pedía la mano de Tecillo, pero como está en un braceo normal, claro que cuál es el problema, que como posteriormente, minutos después de esa mano de Tecillo, el árbitro da una mano igualita, pero en la mitad de la cancha, pues entonces uno dice, pues si pitó esa en la mitad de la cancha, pues entonces pite penal la de Tecillo. Pero no, ¿por qué? Porque son árbitros que no se comprometen y que depende donde la jugada se genere, que entonces ellos llegan y pitan mano o pitan falta, lo típico. O sea, yo llego y digo como, bueno, esa de Tecillo no es penal porque es un braceo normal. Pero entonces en la mitad de la cancha porque sí. Son tipos sacapartidos que no se comprometen con nadie, ni con ellos mismos muchas veces. Solo se comprometen con Imer Machado. Eso es con el único que llegan y se comprometen, los Imer Boys. De aquí, de la mitad, en Atlético Nacional, otra vez Edwin Cardona con un partido gris. Es que no le veo como consistencia para generar opciones de ataque viables a Edwin Cardona. Incluso creo que estuvo mucho tiempo en la cancha. ¿Cuánto jugó Edwin Cardona? ¿Hasta el minuto qué? Hasta el minuto 73 Edwin Cardona era para que saliera al 50. Porque Atlético Nacional ya con él no progresaba. Tenía que entrar antes Rengifo, pero llegó y metió a Rengifo fue el 73, precisamente por Cardona. Era un cambio que se caía de Maduro. Tampoco es que Rengifo hizo demasiado, pero ya en otro escenario de partido. Ya con un Atlético Nacional que no tenía la potencia de Marino fresquito, ni la potencia de Marlos Moreno fresquito. Y Alfredo Morelos, de los interesantes en Atlético Nacional, para hacer lo que él sabe hacer, jugar por todo el frente de ataque, pivotear, pero no le resultó tanto al verde paisa, sobre todo en el segundo tiempo. En el primer tiempo todavía era como un palo a palo, todavía era como un mano a mano, pero ya en el segundo tiempo muy por instantes y muy escasos del lado Atlético Nacional, mientras que el Medellín fue el que siempre tuvo la propuesta, fue el que siempre quiso ganar el cotejo. ¿Cuál es el problema? Que en ese mini partido, cuando estaba dominando, no coronó. Luego cuando se desvaneció y el técnico hizo, a mi parecer, mal los cambios, entonces ya fueron instantes, pequeños instantes en donde le generaba zozobra Atlético Nacional, pero ni siquiera con eso le alcanzó. Los mejores del Medellín, Alvarado, me gustó su partido. Mantilla, me alegra por Mantilla porque cómo ha sufrido Mantilla, el exfutbolista Independiente Santa Fe, también de proceso en la selección Colombia sub-20, estuvo en Santa Fe, se fue a Talleres de Córdoba, volvió al Medellín, se lesionó feísimo, ahora vuelve al Medellín y él siempre ha sido un futbolista interesante. Lo que pasa es que lo han jodido las lesiones, es un tema distinto, pero bien Mantilla en cuanto a los cierres, muy atento. Luego los de adelante,
Tanto Berrío como Muñiz estaban generando zozobra, pero se empezaron a desvanecer. Harlan Barrera, yo no lo hubiera sacado ahí. Lo que pasa es que Harlan se sabe que es un futbolista de tanque pequeño. Washington Aguirre, cuando lo llamaron a la acción, respondió. Miramos aquí, salvadas dos, una dentro del área. Aquí Mantilla. Me interesa lo de Mantilla porque es un futbolista que hace rato no se le miraba. Y Mantilla, en términos generales, respondió en cuanto a la defensa. Y fue de los más valorados en el Independiente Medellín. Entonces viene lo de Mantilla. Los que ingresaron en el poderoso de la montaña. Quienes cambiaron el curso de las cosas. Un poquito Fidrisevski con su movilidad, con sus cabezazos. Pero no le alcanzó. Chito Chaverra entró al final, pero tampoco modificó mucho lo que ya se estaba dando. Y de esta manera se cierra un clásico paisa del que yo esperaba más. Por eso la montaña aquí era lo obligado, debido al contexto. No cumplió, se queda rezagado. Atlético Nacional conserva su mini ventaja, pero tiene que potenciarse de cara al siguiente partido, que creo que va a ser un duelo excepcional contra el Junior de Barranquilla. Oh, con tanta historia, con tantos futbolistas de calidad. Va a ser un cotejo chévere. Aparte que se vieron en el cierre del todos contra todos y Junior le ganó a Atlético Nacional. Claro, con la salvedad de que Atlético Nacional tenía mucho experimento ahí en la zona defensiva, mucho juvenil, mucho cambio ahí que hizo el técnico Arias en ese instante. Entonces se comprende. Ya aquí con el prime de cracks cada uno de los equipos, pues suena como más interesante lo que se va a dar en este partido. Mientras que el poderoso de la montaña tiene que ganar y tiene que empezar a definir, porque si no, los cuadrangulares rápidos se le va a ir la ilusión. Ya se va a cerrar la primera rueda y en la primera rueda uno quedarse netamente con un punto, no, o sea, y el tema es que Atlético Nacional no se le escape, porque si se le escapa a Atlético Nacional, pues el Medellín sigue teniendo como esa estrellita de, claro, el punto invisible, la ventaja deportiva, pero tiene que encontrar el arco. Y tiene que reencontrarse con la confianza. Porque pareciera que extrañamente se le ha extraviado en este arranque de cuadrangulares. Todavía no es una crisis, pero pareciera como que se le ha extraviado. Aparte que también recibió ese cimbronazo de la expulsión del técnico 3 fechas afuera. 3 fechas afuera el técnico Alejandro Restrepo. Y porque se calentó un montón en una jugada del cierre del primer tiempo contra el Junior. Entonces 3 fechas de una vez afuera. La de mayor no la entiende a veces básicamente nadie. Pero entonces el poderoso tiene que reencontrar la confianza con la que había cerrado la fase del todos contra todos, mientras que Atlético Nacional lo que debe hacer es mantener su ventaja. Ahora es momento para que todos ustedes dejen sus sensaciones aquí abajo en la sección de comentarios. ¿Qué les pareció este 0-0 de un nuevo clásico paisa? Faltan 3, falta 1 de cuadrangulares, más 2 de la final de la Copa Colombia. Suscríbanse, denle like, eso siempre ayuda un montonazo. Como siempre, yo soy Brandon Cavani y nos vemos hasta la próxima. Chao.